y también lo vamos a transmitir así. Bien, ahí está. Bueno, arrancamos entonces. Como les venía comentando, o sea, mi nombre es Luciana Ledesma, me dicen Lule. Acá pregunta José qué es lo que más me costó de la carrera. Bueno, les comento también, está bueno compartir estas anécdotas. Yo ingresé en el año 2016, en ese momento se había sacado el curso de ingreso eliminatorio que tenía nuestra facultad, que fue algo que costó muchísimo, de mucha lucha estudiantil y de movilizaciones y de marchas que se realizaron desde nuestra universidad y concretamente desde nuestra facultad. Y por decreto nacional logramos que se sacara el curso de ingreso eliminatorio que teníamos en la FAP, que lo que hacía básicamente era de alguna manera segmentar los conocimientos y también estratificar las carreras, como si algunas carreras que se estudian en la Facultad de Ciencias Médicas son menos importantes que otras, cosa que no es así en absoluto. Así que nada, en ese marco sacaron el curso introductorio eliminatorio, pero claro, las autoridades de la facultad estaban totalmente en contra de eso. Entonces, el año 2016 y 2017 fueron años realmente muy difíciles, en el que solamente teníamos una fecha de parcial y un solo recuperatorio, no había nada más, o sea, no había más nada. Entonces, se hacía bastante complejo poder aprobar las materias. Em, y bueno, en ese contexto, yo cursé anatomía el primer año, histología y biología, y sociales y ciencias exactas. Aprobé histología, aprobé sociales y ciencias exactas. Al siguiente año aprobé anatomía y al tercer año que cursé biología, que fue en 2018, aprobé biología. En 2018, o sea, en realidad a principios de 2018, se realizó un cambio de autoridades, cambió el decano de ese momento y logramos en ese cambio de autoridades que se pueda aprobar un reglamento que nos permite tener ahora la cantidad de fechas de parcial que tenemos. No sé si ustedes saben que tienen 4 fechas de parcial, de las cuales se pueden presentar a 3 de esas fechas, ¿sí? O sea, si yo quiero me presento a la primera, en la segunda no voy al parcial, voy a la tercera fecha y a la cuarta, ¿sí? Esto es para cada uno de los parciales que cursen, perdón, de cada una de las materias, ¿sí? Así que en respuesta de lo que más me costó, yo creo que lo que más me costó fue adaptarme a vivir sola en una ciudad diferente. Eso para mí fue lo más difícil, porque bueno, tiene todas sus complejidades, ¿no? Tener que pagar el alquiler, la luz, el gas, etcétera, que no se te venza nada. Bueno, todo eso, hacer todo ese tramiterío, más llevar al día las materias de la facultad, creo que fue algo bastante complejo. Y bueno, volviendo un poco a esto, está bueno que ustedes piensen la carrera como algo propio, que no se frustren cuando capaz se encuentran con algún compañero suyo que entendió antes un tema y ustedes después, no, no pasa nada, o sea, todos tenemos distintos tiempos de aprendizaje, y vamos a lograr entender los temas, solamente que quizás nos va a llevar un poco más o menos de tiempo. Y por eso está bueno hacerse amigos y tener un grupo de estudio, porque quizás lo que a mí me cuesta mucho a otro compañero no le cuesta tanto y nos podemos ayudar y me puede mi compañero decir, comentarme a mí qué entendió de ese tema y que yo capaz no lo terminé de entender y bueno, y así de alguna manera podemos interactuar para aprender y llevarnos mejores conocimientos un poco más desarrollados de algunas cosas. Así que sí, em, como recomendación eso, no se frustren, es una carrera compleja, tiene sus dificultades, por supuesto, creo que como todas las carreras, pero bueno, ahí está lo que tiene es que tiene mucho contenido teórico y que a veces eso puede apabullarnos un poco, darnos un poquito de miedo, pero ténganse paciencia y también sean gratos con ustedes mismos, o sea, no, si ustedes entendieron un tema, sean felices, pónganse contentos de haber entendido el tema, no se frustren diciendo, uy, che, pero lo deberían haber entendido antes, no pasa nada. O sea, si lo entendieron, está perfecto, no importa el tiempo que les haya costado, cada uno es un individuo y de esa manera tenemos nuestras diferentes formas de aprendizaje. Y háganse muchos compañeros porque eso los va a hacer llegar mucho más lejos en la carrera realmente. Yo, mi facu amiga de toda la vida y mi compañera de estudio, la conocí en 2018
En realidad, curiosamente, habíamos cursado juntas anatomía y las dos habíamos desaprobado anatomía y después no nos vimos más porque fue en el primer parcial que desaprobamos las dos. Y después me la volví a encontrar en una materia de segundo año, mientras yo estaba cursando biología, ella también cursaba biología y también estábamos cursando epidemiología, por una cuestión de que las correlatividades nos permitían. Y me la encontré ahí, nos empezamos a juntar a estudiar y eso, y hasta el día de hoy seguimos estudiando juntas y de hecho el 18 de febrero vamos a rendir también un final juntas, así que es lindo tener esos compañeros y esos amigos que te bancan y te tiran para adelante siempre que te sentís un poquitito abajo. Así que bueno, habiendo comentado eso, también les quería comentar, yo soy ayudante de una materia de tercer año que es patología, que se relaciona justo mucho con la histología, porque de hecho es importante poder entender ahora la histología, porque en el futuro cuando vean patología van a entender cómo se vinculan, ¿sí? La patología, eh, primero, la histología es justamente la ciencia que estudia los tejidos, que estudia su composición a nivel citológico y cómo todas esas células interactúan entre sí para poder formar un tejido que forma parte de un conjunto o un sistema o un órgano en concreto, ¿sí? Y la patología justamente estudia cómo esos tejidos se enferman, de qué manera se enferman. Así que, si les parece, vamos a arrancar. Lo primero que me gustaría hacer es mostrarles algo muy, muy importante que tienen que tener en cuenta, que es el sitio de histología, ¿sí? El sitio web. ¿Se ve ahí la transmisión? ¿Se ve la pantalla? Sí, Perfecto, sí, sí se ve, sí se ve. perfecto. Este es el sitio web oficial de la Cátedra de Histología, ¿sí? Lo pueden anotar acá arriba está el link. Acá van a encontrar toda la información necesaria de la materia, van a encontrar justamente inscripciones 2025, van a encontrar las comisiones, las aulas de TPs. Esto que es súper importante, que es la ficha digital personal, es una ficha obligatoria. El año pasado, nosotros éramos centro de estudiantes y en ese momento logramos que la cátedra no fuese tan estricta con la ficha. Bien, entonces, por ejemplo, habían capaz compañeros que se olvidaban y los esperaban a entregarla hasta abril, pero este año el secretario dijo que van a ser muy estrictos con la ficha, así que por favor, complétenla y tengan en cuenta que acá mismo, bien, todavía no aparece. Em, Acá mismo van a encontrar la información necesaria para completar toda esa ficha. Está el paso por paso de cada uno de los datos que tienen que, que entregar en la ficha o que tienen que colocar en la ficha. No la van a poder completar hasta que no tengan las comisiones a la que van a asistir, ¿sí? Acá tienen las actividades obligatorias, las asistencias, van a tener una grilla en la que va a aparecer todas sus asistencias, parciales y notas, acá se va a subir la nota de cada uno y de cada una de las fechas de parcial. Habla también de las mesas de examen final, el programa de examen final, los horarios de atención de la secretaría y acá está bueno porque tienen las guías de trabajos prácticos. ¿Se ve? Sí, ¿no? Guía de lectura en embriología, ¿se ve? Sí, sí. Perfecto. Acá tienen las guías para leer cada uno de los temas, ¿sí? Está bueno, si quieren ya las pueden, de hecho, ir descargando, ir chusmeando cada una de ellas. Y si volvemos acá a la página principal, también tenemos las guías por Linktree, ¿bien? Que acá pueden también descargar todo lo que son cada uno de los sistemas. También habla de la microscopía, que es el tema que vamos a ver hoy. Y bueno, está cada uno de los temas desarrollados, ¿sí? Así que eso en términos generales. Está bueno que tengan en cuenta esta página porque realmente la van a usar mucho y todos los anuncios también se suben acá, ¿sí? Así que eso. Ahora vamos entonces a lo que nos compete el día de hoy, que es básicamente la microscopía. Y después vamos a hablar de tejidos, por supuesto, si es que nos da el tiempo para todo. Ahí se ve el PowerPoint. Sí, Perfecto. Bien. ¿Alguien sabe qué es la microscopía o tiene una idea de, si yo le digo tinciones en histología o tinción, ¿alguien sabe más o menos de qué se trata o de qué estoy hablando? ¿O es chino básico? no es, Ni idea. no es, Ah, no es el microscopio ponerle la tinta. bien. La microscopía es la herramienta que utiliza la histología.
para poder evaluar y poder conocer cada uno de los tejidos, ¿sí? No sé si alguno utilizó microscopio en la secundaria. Sí, Sí, bien, perfecto. Bueno, vas a conocer entonces que esto es un microscopio óptico, que es el que más se utiliza, la verdad, al menos en nuestra facultad, es el que suelen tener. Lamentablemente ustedes no sé si van a poder utilizar microscopio porque el año pasado ya no se utilizaba el microscopio en la cátedra, pero vamos a tratar de insistir para que mínimamente hagan algún espacio en el que ustedes puedan ir de manera optativa para conocer los preparados y utilizar el microscopio, que la verdad que es mucho más enriquecedor que las clases teóricas, ¿no? Así que bueno, la microscopía es esto, ¿no? Es la capacidad de aumentar un tejido a través de distintas lentes que van a generar un aumento justamente de ese material histológico y nos permite conocer cada uno de esos tejidos en particular, ¿no? Las partes que lo componen. Y por otro lado, las tinciones, que sin las tinciones, la verdad que la microscopía no tendría sentido. Las tinciones nos van a permitir resaltar determinados elementos dentro del preparado histológico y nos van a permitir justamente discernir entre qué es, o sea, darnos cuenta qué es una célula, qué es un núcleo, qué es una membrana plasmática, qué es una membrana basal de un tejido. Bueno, todas esas cosas lo vamos a ver a través de las tinciones de histo, ¿sí? Este tema, la verdad que es medio como bastante sencillo de entender quizás, tiene sus particularidades, pero en términos generales es bastante sencillo. Bien, la técnica histológica. Esta técnica es por la cual justamente, como veníamos charlando, vamos a poder observar los preparados, vamos a poder observar esos tejidos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, tenemos que lograr una capa muy finita, literalmente muy finita, de apenas unas micras de tejido para poder teñirlo y poder observarlo en el microscopio. Lo importante es que podamos conservar la forma, el tamaño y también la estructura de esas células, porque no me sirve de nada si yo saco un tejido y lo corto, se aplasta todo y entonces no voy a poder ver el objetivo que justamente es ver el tejido bien cortadito con todas sus células y sus formas. ¿Cómo voy a obtener la muestra? Bueno, acá hay dos cosas importantes a tener en cuenta, la necropsia y la biopsia. ¿Alguien sabe qué es una necropsia y qué es una biopsia? Es una muestra de tejido, necropsia cuando está muerto y biopsia cuando está vivo. Perfecto, David, perfecto. La necropsia es justamente, se utiliza más en lo que es medicina forense y, o también para, sí, para justamente conocer la causa de muerte muchas veces de algunos pacientes. Y lo que vamos a hacer es eh, obtener tejidos a partir de un cadáver, ¿sí? De una persona muerta, de un individuo muerto. Lo que tiene es que, por supuesto, cuando nosotros obtenemos una necropsia, ese tejido comenzó a descomponerse ya, ¿no? Porque está muerto, entonces no le llega sangre, entonces empieza a degradarse y descomponerse. Y por otro lado, una biopsia, que la biopsia la vamos a obtener a través de una persona, de un tejido vivo, ¿sí? Seguramente han escuchado cuando quitan un tumor o cuando extraen algún lipoma o algún pólipo o incluso cualquier tejido, por más de que no sea tumoral, cuando se extrae, por lo general se lleva a una biopsia, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre, por más de que extraigamos un tejido que creemos sano, es necesario, por las dudas, examinar ese tejido. Las biopsias se utilizan un montón en la medicina actual. De hecho, son la mejor forma de diagnosticar cualquier crecimiento eh, o sobrecrecimiento de tejido. Se utiliza para sacar pólipos de adentro de un intestino o se utiliza para una biopsia en una persona que está despierta, inclusive a veces se sacan lunares que se les pone anestesia alrededor, se quita y se observa si es maligno o es benigno, ¿sí? Si es bueno o es mal, si están mal esas células y ese tejido, para saber su posibilidad de que eso puede evolucionar, por ejemplo, a una neoplasia, a un tumor, ¿sí? Entonces la biopsia la vamos a tomar en una persona viva, el tejido vivo, a diferencia de la necropsia, no está en descomposición, no empieza su descomposición, pero sí va a seguir adelante con sus procesos metabólicos. Es un tejido que sigue vivo. Entonces, algo de irrigación sanguínea continúa teniendo. Entonces, vamos a tener, obviamente, detritus, o sea, vamos a tener todo lo que son los componentes de la célula que se van degradando, pero también tenemos
componentes de las células metabólicos normales, ¿sí? Por favor, avísenme si voy muy rápido y cortamos y repito. ¿Hasta ahora se va entendiendo? Cuenta de Play, realmente todo. Iris, creo que tenés el micrófono abierto. ¿Por qué 745? Iris, creo que, no sé si... Play cuando me creé un usuario, porque mi usuario. Ahí está, perfecto. Gracias. Ahora sí. Bien. Ahora pasamos a los pasos de la técnica histológica, ¿sí? Esto es muy importante. Tengan en cuenta que quizás ahora no se va a entender todo, porque son un montón de conceptos nuevos, pero sepan que lo van a volver a ver también en el trabajo práctico 1 de histología y que ahí también lo van a volver a repasar. Entonces la idea un poco es que esta clase les sirva para tener algunos conceptos que después los van a volver a ver en esas clases de histología, ¿sí? El primer paso es fijar la muestra, ¿sí? Fijar es básicamente, nos permite como sacar una foto, en realidad dejar quieto lo que está pasando en esas células. Eso se llama detener el proceso de metabolismo celular, ¿sí? ¿Por qué? Porque las células al tener metabolismo van a ir cambiando y yo lo que quiero es que eso se detenga y poder observar lo que está pasando en ese momento. Entonces, fijamos la muestra, ¿sí? Esto nos va a permitir también, como habíamos charlado hace un ratito, conservar la estructura y la forma, ¿sí? Que es importante para poder conocer la arquitectura general de ese tejido. Y existen distintos tipos de fijadores. Fijadores químicos y fijadores físicos. Los químicos, que son los que más vamos a utilizar, son por ejemplo el formol, que si ustedes, no sé si ya han tenido algo de anatomía en el curso de ingreso, pero seguramente sus tutores les habrán comentado que el formol es lo que se utiliza para mantener los cadáveres. No sé si ya lo habrían hablado, pero bueno, eh, lo que hace el formol es conservar. Entonces, detiene lo que está pasando ahí y conserva ese tejido. Lo vamos a utilizar en una solución acuosa, que es solución acuosa de formaldehído al 37%. Esto es para que lo recuerden así, pero después lo van a entender un poco más. ¿Qué es lo más usado? Sin embargo, lo que pasa con el formol es que todos los componentes lipídicos de las membranas, o sea, las membranas están compuestas por proteínas, por lípidos y por azúcares, y todos los lípidos que componen esas membranas de las células van a disolverse. Entonces no nos sirve tanto. Y tenemos otros como el Bowen, que tiene 3 componentes, que sí nos sirven un poco más para conservar los lípidos de las membranas. Pero nos vamos a quedar con que se usa el formol, ¿sí? Hay otros físicos, como son el calor, el frío, la congelación o la desecación. Por ejemplo, les doy un ejemplo clínico para que ustedes más o menos entiendan por qué tenemos tantos fijadores. Hay muchas cirugías que se hacen cuando se conoce que hay un tumor, por ejemplo, en la mama, en el que el patólogo, justamente el que va a estudiar esos tejidos enfermos, el patólogo está dentro de la cirugía y lo que se hace es extraer lo que se cree que es el tumor, ¿sí? Lo que se piensa que es el tejido tumoral. Y el patólogo lo que hace es utilizar un fijador frío y lo corta con ese fijador frío, como si fuesen láminas de tejido congelado, y le permiten en ese preciso instante observar el tejido, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a observar si los márgenes que se cortaron cuando se sacó ese tumor, si todo lo que está alrededor del tumor es tejido sano. Porque, ¿qué pasa? Si es tejido que está enfermo, si pertenece a ese tumor, si es parte de ese tejido tumoral, lo que tenemos que hacer es quitar más tejido, ¿bien? Hasta que no quede más tejido del tumor. Entonces, lo que hace el patólogo es esa bolita de tejido que le dan, lo fija en frío y lo corta para ver si todo ese borde está libre de tejido tumoral, ¿sí? De células tumorales. ¿Se entendió eso? Más o menos. Sí, sí se entendió. Perfecto, Keila, gracias. Bien, entonces lo primero que hacemos es los fijadores. Utilizamos principalmente el formol como fijador. Después lo que hacemos es lo que se llama inclusión. Bien, y acá les van a preguntar, de hecho, una de las preguntas que tiene el trabajo práctico de histología número 1 es ¿qué significa la inclusión? La inclusión de una muestra es, en conceptos, sumergir esa muestra en parafina líquida, caliente, está a 58 grados. ¿Qué es la parafina? ¿Vieron la vela? ¿Vieron las velas que te ponen cuando se corta la luz, por ejemplo? Bueno, eso es parafina, ¿sí? Es
similar en realidad, es más una cera, pero la parafina justamente es un tipo de cera, ¿sí? Así que así como la vela, se van a formar estos taquitos de vela que ven acá, estos taquitos de parafina, que en el medio tienen el tejido, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hacer la inclusión? Esto también tiene un paso a paso. Después de que hicimos la fijación con formol, el primer paso es lavar la muestra, ¿sí? La vamos a lavar para quitarle el formol. Y después la vamos a sumergir a esa muestra en soluciones, ¿sí? Una solución es una parte de solvente y una parte de soluto, ¿sí? En realidad en este caso la solución va a ser de agua y de alcohol, que son dos solventes, pero solamente es una mezcla de dos solventes, en soluciones crecientes de alcohol, es decir, que van aumentando en porcentaje. Primero lo vamos a poner en solución, lo vamos a sumergir en una solución al 10% de alcohol, después al 20% de alcohol, después al 30% de alcohol, así hasta llegar al 100%. Si recuerdan de la pandemia, ¿se acuerdan que nos recomendaban justamente usar alcohol 70? ¿Sí? Eso significaba la proporción de alcohol y de agua, ¿sí? Es un 70% del total, el 70% tiene que ser alcohol y el 30% agua, ¿sí? Eso es una solución al 70% de alcohol. Bueno, acá vamos a llegar a una solución 100% de alcohol, que sería totalmente alcohol, ¿sí? Entonces lo vamos a sumergir en soluciones crecientes de porcentajes de alcohol y después se aclara ese tejido, o sea, sacamos eso del alcohol y lo metemos en un líquido que se llama sileno, ¿sí? Después de sumergirlo en sileno, ¿y por qué lo vamos a sumergir acá? El sileno se puede mezclar tanto con alcohol como con parafina, ¿bien? Por eso lo vamos a meter en sileno, porque si nosotros pasamos del alcohol a la parafina, el tejido no va a absorber la parafina, ¿sí? Porque va a estar sumergido, va a estar lleno de alcohol, entonces no me va a permitir que la parafina entre en ese tejido. Entonces lo que vamos a hacer es primero pasarlo por el sileno y el sileno, después de sacarlo del sileno, lo vamos a sumergir en la parafina, ¿sí? Que la parafina, como dijimos, tiene que estar a 58 grados. ¿Por qué? Bueno, porque lo ideal es que después de sacar eso de esa parafina, que va a estar en un moldecito, como si tratáramos de hacer una vela cuadrada, le ponemos el tejido adentro, se va a formar esto, que es un taco de parafina. Después, en la clase del viernes, yo les voy a llevar porque tengo tacos de parafina y también tengo muestras hechas en fijadores, así que los van a poder ver, que ya están teñidos también. Así que los voy a llevar para que también lo puedan observar y les quede un poco más entendida todo este proceso, ¿sí? Se hacen estos taquitos entonces. Por último, ese taco de parafina, este taquito, lo vamos a pasar por acá, que pareciera ser, ¿vieron la máquina con la que les cortan el fiambre en una fiambrería? Que pasan y van cortando fetas. Bueno, lo mismo hace esto que se llama micrótomo, ¿sí? Micrótomo, ¿por qué se llama micrótomo? Porque corta micras, justamente. Las micras es una unidad de medida, ¿sí? Tenemos los micrómetros y después los nanómetros, que son mucho más pequeños, ¿sí? Entonces vamos a cortar con un micrótomo, que es este aparatito, vamos a cortar preparados, o sea, láminas, vamos a cortar láminas de 5 a 10 micrómetros, ¿sí? Entre 5 y 10 micras. Bien, esto también son unidades de medida, después lo van a volver a ver y se va a quedar muchísimo más claro. Esto se utiliza para lo que es un microscopio óptico, ¿sí? Que es lo que veíamos acá. Este microscopio es un microscopio óptico, que es el que más van a usar. Después, como otro concepto, en otros microscopios que son mucho más específicos y que ven mucho más en detalle las cosas, se van a cortar más chiquitos esas láminas, ¿sí? Se van a cortar en nanómetros, que es una medida más pequeña que el micrótomo. Y luego le vamos a teñir, porque sin la tinción esto se vería totalmente transparente, se vería blanco en realidad, no tendría un color que nos distinga las estructuras. Ahora, para hacer la tinción, lo que vamos a hacer es disolver la parafina nuevamente. Bien, vamos a poner esta lámina adentro de sileno, es este que usábamos acá, para después rehidratarla al tejido, pero con soluciones decrecientes de alcohol. Bien, ¿el alcohol qué hace? El alcohol deshidrata. Bien. Entonces, como el alcohol deshidrata y nosotros llegamos antes, lo sumergimos hasta el 100% de alcohol,
Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a sumergirlo en alcohol 70%, alcohol 80%, alcohol 70%, alcohol 60%, hasta que casi la preparación de alcohol sea más agua que alcohol. ¿Bien? Eso va a hacer que se hidrate nuevamente el tejido. Una vez que el tejido está hidratado, lo vamos a teñir. ¿Bien? Y las tinciones se van a hacer con distintos tipos de soluciones de tinción que nos van a permitir observar distintas cosas, distintas estructuras de las células, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a lo que es una tinción. Pero, ¿esto se entendió en términos generales más o menos? Es como un paso para hacer una torta, pero para técnicas histológicas, básicamente. Esto igual no se preocupen que lo vamos a mandar a los grupos también, o sea, este material lo vamos a mandar a los grupos para que también lo tengan y lo puedan revisar. Pero hasta ahora, ¿se va entendiendo más o menos? Con el punto 4, bien. Una vez, o sea, hasta acá se entendió, entonces vamos de nuevo, se fija la muestra, ¿sí? La vamos a fijar con este líquido que se llama formol. Esto nos va a permitir que la muestra quede tiesa, ¿sí? La vamos a detener. Vamos a detener el proceso de metabolismo celular, ¿sí? Las células van a dejar de hacer todo lo que hacen normalmente para detenerse. Luego lo que vamos a hacer es la inclusión. Para la inclusión tenemos varios pasos. No es solamente meter el tejido en parafina, sino que primero vamos a lavar para sacar el fijador, para sacar el formol. Lo pasamos, vamos sumergiendo esos tejidos en alcohol a soluciones crecientes, o sea, va aumentando la cantidad de alcohol que tiene ese vasito con agua, yo le voy agregando más alcohol, más alcohol, más alcohol, y voy metiendo el tejido en esos vasitos con cada vez más alcohol, y después saco del alcohol y pongo en esto que se llama sileno, en esta solución. Saco del sileno y pongo mi tejido dentro de parafina a 58 grados, ¿sí? Y se va a formar esto, que es un taco de parafina, ¿sí? Ahora, una vez que tengo el taco de parafina, que es este taquito que está acá con madera, que es como esa vela que en el medio tiene el tejido, vamos a pasarlo por esto que se llama micrótomo, que es esa fiambrera que nos va a cortar el tejido en láminas, ¿sí? Marcos, creo que tenés desmuteado el micrófono. Después de eso, vamos a, eh, una vez que sacamos que tenemos estas láminas, vamos a diluir la parafina, o sea, vamos a meter esta lámina que tenemos acá, nuevamente en este sileno, en esto de acá, y pasamos, como se acuerdan que hace un rato yo decía que esa muestra la metíamos en vasitos con cada vez más alcohol, ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a meter la muestra en vasitos cada vez con menos alcohol, hasta llegar a lo menos que podamos utilizar de alcohol. Una vez que tenemos esa lámina, ahí sí la vamos a llevar al siguiente paso, que es teñirlo. No sé si ahí se entendió mejor. Sí, Bien. La clase va a quedar grabada en YouTube. Después sí, también les vamos a pasar el link del canal para que la puedan ver. Así que tranqui. Era una pregunta del chat. Bien. Ahora pasamos a las tinciones, ¿sí? Bien. Existen muchos tipos, como veníamos charlando, de tinciones en histología, ¿sí? La tinción es una coloración que le vamos a hacer a cada uno de esos tejidos. ¿Para qué? Para poder observar las estructuras que tiene ese tejido, ¿sí? Ustedes saben que un tejido está compuesto por muchas células, ¿sí? Que van a interactuar entre sí para poder cumplir una función, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a agarrar es un pedacito de ese tejido y lo que voy a tratar de ver son esas células, qué es lo que está pasando en esas células, ¿sí? Entonces, la tinción nos va a servir para poder resaltar algunas cosas de ese tejido, algunas partes de esas células, que quizás si nosotros lo vemos sin la tinción no vamos a ver nada. O sea, vamos a ver todo del mismo color. Entonces, esto nos permite ver concretamente partes del tejido. Ahora bien, esto que vamos a ver ahora se va a complementar después con lo que vamos a ver más adelante. ¿Alguien
me imagino más o menos, todos tienen una idea de qué es una célula, Sí, así general. A ver si puedo Sí, usar. sí. No, Sí, bien, perfecto. Una célula, entonces, como ustedes saben, tiene un núcleo, ¿sí? Que es donde está todo su ADN, todo lo que nos permite ser quienes somos, hacer proteínas, hacer neurotransmisores que nos van a permitir conectar nuestras ideas, nuestros pensamientos, generar pensamientos. Tiene un núcleo donde está todo el ADN y alrededor del núcleo vamos a tener acá acá hay una, tenemos una membrana, todo por afuera, tenemos un núcleo donde va a estar todo el ADN y después tenemos, además de eso, un montón de otros elementos adentro de la célula que nos van a permitir hacer distintas funciones. Por ejemplo, uno de ellos nos va a permitir hacer proteínas, que no sé si saben, las proteínas son elementos esenciales para la vida de las células, para la formación de esas células. Otros nos van a permitir hacer energía, que la moneda corriente de la célula, la moneda esencial de la célula se llama ATP, es como el peso argentino, pero de la célula. La célula se paga con energía y esta energía va a estar contenida en esto que se llama ATP. Bien, eso como una regla general. Bien, cada uno de estos elementos va a tener distintos componentes, ¿sí? Van a tener glucosas, va a tener proteínas, va a tener lípidos, que vieron que charlábamos hoy, van a tener también lípidos, que son las grasas, ¿sí? Y cada una de las tinciones va a colorear de manera más fuerte o con otro color cada uno de esos componentes dentro de la célula, ¿sí? La tinción más utilizada, ese concepto se entendió. Sí, 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 comprendo. Bien. Ay, perdón. Yo un tic de repente. Bien, entonces, dentro de lo que tenemos, o sea, dentro de las tinciones que podemos utilizar en histología, la más usada se llama hematoxilina eosina, ¿sí? Es una tinción dicrómica, ¿por qué? Porque utiliza dos componentes diferentes, porque utiliza la hematoxilina y también la eosina, ¿sí? Que van a teñir distintos componentes dentro de esa célula, ¿sí? Entonces, es esto, la más utilizada dentro de nuestro medio, la que más van a ver dentro de, en la materia de histología es hematoxilina eosina, y su principio radica en afinidades catiónicas y aniónicas. ¿Qué es esto? Porque dirán, ¿qué se supone? ¿Alguien sabe qué es un catión y qué es un anión? Por las dudas, pregunto porque capaz que yo estoy pensando que no y sí saben. A ver, no. Bien. Cuando hablamos de catión y anión, hablamos de cargas positivas o cargas negativas, ¿sí? Ustedes saben que nuestro cuerpo está compuesto por distintos átomos, ¿no? Que eso lo veían capaz en primero o segundo año de la secundaria. Los átomos se van a conjugar entre sí para generar otros elementos más. ¿Bien? Entre ellos, por ejemplo, uno de los elementos que más vamos a tener dentro de nuestras células son los átomos de carbono, ¿no? No sé si alguien conoce, quizás hizo biología o sí, orientación biología. Vamos a tener carbonos, ¿bien? Vamos a tener también dentro de nuestros componentes celulares oxígeno. Vamos a tener también hidrógeno y muchas veces, principalmente en las proteínas, vamos a tener nitrógenos, ¿sí? Estos son los átomos, o sea, los elementos moleculares que más vamos a utilizar o que más vamos a tener presentes durante toda la carrera, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está compuesto de esto. Obviamente después vamos a encontrar que también está compuesto por fosfato, ¿sí? Y muchos otros elementos que capaz no son los más primordiales, pero carbonos, oxígenos, hidrógenos y nitrógenos son lo que más vamos a tener componiendo los elementos celulares y por ende todos los tejidos, ¿sí? Ahora bien, el hidrógeno, este que está acá, ustedes van a ver también en la tabla periódica, es el primer elemento, tiene un más arriba. ¿Qué significa que el hidrógeno tenga un más?
que tiene un protón. ¿Se acuerdan que cuando veíamos en química teníamos electrones y protones? Los electrones tenían cargas negativas y los protones tenían cargas positivas, ¿sí? Cuando hablamos de cargas positivas, cuando hablamos de hidrógenos, vamos a hablar de ácidos, ¿bien? Cualquier cosa que tenga más protones, cualquier solución o tejido que tenga más cantidad de protones, que tenga más cargas positivas, como este protoncito de acá arriba, cargas positivas, va a estar más protonado, se dice. Va a estar más, va a estar más cargado positivamente, ¿bien? Y vamos a hablar de cationes. Y cuando tienen menos cargas positivas, vamos a hablar de aniones, ¿sí? Así que sería eso básicamente, las cargas que vamos a tener. Vamos a hablar de cationes y aniones. ¿Esto por qué? Nos va a servir, si no, quizás no se entendió ahora, pero no se preocupen que lo vamos a entender cuando vean las clases de biología de la semana que viene y vamos a explicar bien. Lo va a explicar otro compañero que es Joaco, va a explicar bien esto, ¿sí? Vamos a ver agua y ahí van a ver pH y pOH, ¿sí? Que sería todo lo que es ácido y básico. Pero ahora lo que nos va a servir, o sea, ¿para qué nos va a servir? Porque cuando hablamos de un concepto que es basofilia y acidofilia, ¿sí? Basofilia, ¿qué significa? Todo lo que es básico, nosotros así coloquialmente le podemos decir que es menos, vamos a hablar de que es menos ácido y más ácido, ¿sí? Todo lo que es básico va a tener menos cantidad de esto, de protones, ¿sí? Y todo lo que es ácido va a tener mucha cantidad de protones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros teñimos el tejido, bien, con hematoxilina o con eosina, vamos a tener afinidad, o sea, los componentes de ese tejido van a tener más o menos afinidad por uno de estos dos compuestos. Y vamos a hablar de basofilia, que es cuando el tejido tiene más afinidad por tinciones básicas, o sea, por tinciones que tengan baja cantidad de protones. Y vamos a hablar de acidofilia, cuando el tejido tiene más afinidad, o sea, se atrae más por las tinciones que tienen alta cantidad de protones, ¿sí? Esto es simplemente por carga, por una cuestión de carga. Si yo tengo cargas negativas, me voy a acercar a uno que tenga más cargas positivas, ¿sí? Si yo tengo más cargas positivas, o sea, si yo tengo más de estos, más protones, me voy a acercar a alguien que tenga menos cargas positivas, ¿sí? Es una cuestión de atracción. ¿Se entendió más o menos el concepto ahí? Sí, dice Sara. ¿Alguien? Alguien capaz no lo entendió. No. Bien, vamos de nuevo. Cuando nosotros hablamos de basofilia y acidofilia, estamos hablando de que los tejidos se atraen más o menos por tinciones que sean más ácidas o más básicas. Vamos a hacerlos con otro ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tenemos un vaso de agua y le ponemos más sal, bien, cuando le ponemos sal, que es cloruro de sodio, después lo van a ver, cuando le ponemos sal, lo que hacemos es hacerlo más básico. Lo que hacemos es bajar la cantidad de protones, ¿sí? Y cuando le ponemos vinagre, que vieron que el vinagre cuando ustedes lo prueban es ácido, bueno, cuando le ponemos vinagre, tiene más cantidad de protones, ¿sí? Tiene más cantidad de estos hidrógenos con este más. Cuando nosotros le ponemos, entonces recordamos, un vaso con agua, le pongo sal, baja la cantidad de estos hidrógenos. Cuando yo le pongo vinagre, aumenta la cantidad de estos hidrógenos, ¿sí? Eso sería una solución básica, la de sal, y una solución ácida, la solución que tiene vinagre, ¿sí? Ahora, si yo agarro un tejido, ¿no? Un músculo, un pedazo de músculo, y lo meto en el vaso con sal, se va a teñir, o sea, va a quedar teñido de un determinado color. Ahora, si yo lo meto en el tejido, en el vaso con vinagre, va a terminar teñido con otra coloración, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que algunos componentes dentro de ese tejido muscular se quieren más, se acercan más a el agua salada o al agua con vinagre. ¿Bien?
Entonces, si nosotros decimos que el tejido muscular es más basófilo, ¿sí? Significa que se atrae mucho más por el agua con sal, que tiene baja cantidad de protones, ¿bien? Baja cantidad de estos hidrógenos. Son tinciones que se llaman básicas. Ahora bien, si yo digo que ese tejido muscular es más acidófilo, significa que se atrae más por el agua con vinagre, ¿bien? Que es el agua que tiene más cantidad de protones, ¿bien? Tiene más atracción, más afinidad, por esto que se llaman tinciones ácidas, ¿sí? Ahí más o menos ese concepto se entendió. Cuando nosotros decimos filia es afinidad, ¿bien? Que te cae algo, que algo te cae bien, afinidad, ¿bien? O sea, si yo tengo más afinidad por mi amiga, por una amiga que por otra, soy más el nombre de mi amiga, filia. O sea, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, si acá estoy viendo, alguien se llama Justin y estoy viendo acá en el chat, pero por ejemplo, tenemos a Josué y tenemos a Ana Luz. Si yo digo que me cae mejor Ana Luz que Josué, soy Ana Luz filia, ¿bien? Significa que algo me atrae más, ¿bien? Entonces, Ana Luz me cae mejor. Perdón, Josué, esto no es nada en contra tuyo, pero para ejemplificar. ¿Se entiende ahí el concepto de basofilia o de Sí. acidofilia? Bien. Gracias, Jesús. Bien. Entonces ahora vamos a los bifes. No, mentira. Vamos a las tinciones de hematoxilina eosina. Perdón, Josué, no, te juro que no es nada contra vos. Tenemos entonces la hematoxilina y la eosina, que son tinciones dicrómicas. Se llama tinción dicrómica porque justamente tiene dos componentes, ¿sí? La hematoxilina es un colorante de tipo básico, ¿sí? O basófilo de carga positiva, si está cargado positivamente. Entonces va a reaccionar más, ¿sí? Con aquellos elementos dentro de las células que tengan más cargas negativas, porque se van a atraer. O sea, este tiene más cargas positivas, este tiene más cargas negativas, van a reaccionar entre sí, ¿sí? Entonces, algunas de las cosas que van a reaccionar con la hematoxilina, que se van a unir a la hematoxilina, son los ácidos nucleicos, o sea, el ADN, que ¿dónde dijimos que estaba el ADN? Hace un ratito. En la célula. En la célula, en el núcleo, ¿no? Claro. Después también se van a unir los GAGs, que son los glucosaminoglucanos, que esto, para que lo vean, lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Los glucosaminoglucanos son un componente de la gran mayoría de los tejidos, pero fundamentalmente están, por ejemplo, en el colágeno. Qué difícil es escribir con esto. Colágeno. Y carboxilos de las proteínas, o sea, algunas proteínas. ¿Bien? No nos compliquemos. Pero lo esencial es que ustedes entiendan que se van a unir al ácido nucleico. ¿Y por qué? Porque ahora vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Y cómo lo van a teñir? ¿Cómo se va a teñir la hematoxilina? Con color azul. ¿Bien? De color azul. Entonces, si a nosotros nos dicen, nos muestran un preparado histológico, nos muestran un tejido que está teñido, ¿bien? Con hematoxilina y eosina, lo que yo veo de color azul es todo lo que está coloreado, o sea, todo lo que se coloreó, todo lo que se unió a la hematoxilina. O mejor dicho, la hematoxilina se unió a esos tejidos, esa parte de esas células. ¿Bien? Entonces, nosotros normalmente lo que tratamos de pensar es, bueno, basófilo, blue, basófilo, es como está bueno para, como mnemotecnia. Entonces, una de las cosas que se van a teñir de azul dentro de las células es el ADN, es el núcleo. Entonces yo voy a poder distinguir qué parte de esa célula es un núcleo. Eso es gracias a la hematoxilina. Que la hematoxilina, por cargas, se va a unir bien al núcleo. Entonces, eso por un lado. De hecho, si ven el cuadrito, justamente tiene los colores azules y rosado. La eosina, por otro lado, vamos a teñirlo bien de rosa. La eosina, ¿sí? Que es este componente que tenemos acá dentro de la coloración, es un colorante ácido, ¿sí? De cargas negativas.
Entonces, ¿qué va a hacer? Lo que va a atraer son las cargas positivas, ¿sí? ¿Qué se va a teñir con estas cargas positivas? Las proteínas, principalmente, ¿sí? Las proteínas que son básicas. ¿Por qué? Porque esto es ácido. Entonces, las proteínas básicas se van a unir a ese ácido, ¿sí? Como se une todo lo que sean contrarios, se van a unir. Entonces, las cargas positivas se van a unir con esas cargas negativas, ¿sí? Todas las proteínas que encontremos en el citoplasma, que el citoplasma, como recordarán de hace un ratito cuando lo charlamos, tenemos el núcleo y el citoplasma va a estar más rosadito. De hecho, el núcleo en realidad lo tendríamos que pintar más azul, porque si lo teñimos con hematoxilina y eosina, el núcleo es azul. Bien. Y todo lo que es el citoplasma es de color rosado. Perdonen, re feo el dibujo, pero es más o menos para ejemplificar. Ahora lo vamos a ver en una tinción. Entonces quedó claro, todo lo que sea hematoxilina se va a teñir de color azul y dentro de esas cosas que se tiñen de color azul en la célula tenemos el ADN. Y la eosina, que es un colorante más rosado, va a teñir cualquier elemento de la célula que tenga más cargas positivas. Bien, entonces, por ejemplo, va a teñir las proteínas, ¿sí? Y se va a teñir, como bien decíamos, de color rosita, de color rosado. Entonces, vamos a eliminar los dibujitos y vamos a pasar a la siguiente, donde vamos a ver justamente un tejido teñido con hematoxilina. Bien. Acá, ¿qué tenemos? Teñido de rosa, tenemos esto, que es el cuerpo de una neurona. Bien. Ustedes saben que las neuronas tienen un cuerpo, más o menos, lo vamos a dibujar de otro color, así no genera mucha confusión. Ustedes saben que las neuronas tienen un cuerpo, más o menos estrellado, más o menos, un núcleo, y tienen otra cosa que se llama axón, ¿sí? Que le va a permitir contactarse con otras células del cuerpo. Este axón a su vez tiene grasa acá, ¿sí? Que se llama vaina de mielina. Tiene como unos huequitos, unos compartimentos de grasa, ¿sí? Que se llama vaina de mielina. Más o menos eso sería un dibujo esquemático de un axón. Acá también tienen otras que se llaman dendritas, que son como estos pelitos que también le permiten comunicarse con otras células que están cerca de ella. Bien, así esquemático. Ahora bien, volvemos al dibujo. Entonces, esto es un corte de un cerebro, ¿sí? Acá van a ver, acá de hecho tienen el cuerpo de la neurona, ¿bien? Esto amarillo que dibujábamos acá arriba, que tiene forma estrellada, es el cuerpo de la neurona. Acá tenemos otro cuerpo de la neurona. Acá tenemos otra célula que puede ser el cuerpo de una neurona o puede no serlo, ser una célula simplemente así de ese tamaño. Y todo esto, ¿ven que se ve todo rosado? ¿Por qué es rosado? ¿Se acuerdan que veíamos hace un ratito? Paren, esto. ¿Mm? ¿Se acuerdan que hace un ratito decíamos que la La eosina, eosina. exactamente, la eosina se va a unir a qué? A proteínas, ¿bien? Entonces, ¿por qué se ve rosado? Porque esto tiene mucha cantidad de proteínas, ¿sí? Todo este tejido que tenemos acá tiene mucha cantidad de proteínas, que pueden ser fibras colágenas, que pueden ser membranas celulares, seguramente sean membranas, axones, son estos palitos que son las membranas de estas células, ¿sí? Y que tienen mucha cantidad de proteína. Y acá adentro, claramente, ¿no? O sea, nosotros sabemos que las neuronas producen muchas proteínas, porque imagínense que se tienen que comunicar con otros. ¿Y cómo lo hacen? Les mandan impulsos ¿con qué? Con compuestos que son proteínas, ¿sí? Entonces, y todo esto acá adentro tiene mucho material de proteína, por eso se ve tan rosadito, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que vemos de color azul acá? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué veíamos hace un rato que era de color azul? La hematocilina. Exactamente, esto es una tinción con hematoxilina, esto está teñido
con hematoxilina. Y si recuerdan hace un ratito, lo que decíamos es que lo que se tiñe con hematoxilina son los núcleos, ¿sí? Entonces, estos son los núcleos de las células. ¿Cómo? Bien, estos son entonces el núcleo de la célula. Acá adentro está el ADN. Y si ustedes ven acá, si bien no se ve tan azul como esto, vieron que igual no se ve específicamente, no se ve este azul, sino que se ve violeta oscuro. Si ustedes ven acá, también tenemos un borde redondito que sería el núcleo de esta neurona. Y si le ponen mucho empeño y se esmeran un poco, ven que acá hay puntitos más oscuros. Eso es porque esto es el núcleo y lo que vemos más azul son los nucleolos, que es donde el ADN está más laxo, más relajado. En esos nucleolos donde el ADN está más relajado, la hematoxilina se une más todavía. Bien, entonces se va a ver así, puntitos más oscuros. Bien. Acá también tenemos otro cuerpo neuronal con el núcleo. Acá tenemos otro núcleo. Acá hay otro núcleo. Acá hay otro núcleo, pero esto no es un cuerpo neuronal porque se ve bastante se ve bastante estirado, aunque puede ser, depende del corte que le hagamos, otro núcleo. Bueno, y así vamos a observar núcleos, que son todos estos violetitas, y todo lo que se ve rosa son proteínas, ¿sí? Muy simple. Todo lo rosa, acá lo vamos a ver, vamos a decir que es proteína. Y todo lo que se ven como puntos violetas son los núcleos de esas células, ¿sí? Donde está el ADN. ¿Esto se entendió? ¿Podrías repetir, por favor? Sí. Nosotros, ¿se acuerdan que hace un ratito, cuando veíamos todo lo que era, o sea, cuando veíamos cuáles eran las tinciones, la más utilizada es la hematoxilina y eosina, teníamos acá la hematoxilina que va a teñir a los elementos de color azul, se va a teñir de color azul, lo que se una a la hematoxilina va a ser de color azul, y dentro de los componentes que decíamos que se teñían de color azul, que se unían a la hematoxilina, tenemos los ácidos nucleicos, ¿sí? Que hoy charlábamos que, bueno, los ácidos nucleicos, una de las cosas que tenemos acá, dentro de lo que es ácido nucleico, es el ADN, ¿no? El ADN está dentro del núcleo. Y también decíamos que todo lo que se tiña, o sea, todo lo que tome color rosado, lo que se vea de color rosado, van a ser proteínas, ¿sí? Porque la eosina, que es un colorante ácido y que tiene carga negativa, se va a unir con estas cargas positivas, ¿sí? ¿Y quiénes tienen cargas positivas? Las proteínas tienen cargas positivas, entonces se van a unir. Entonces, todo lo que sea de color rosado son proteínas. Obvio, pueden haber más componentes, pero principalmente van a ser proteínas. Bien, voy a borrar solo esto. Ahí se entendió ese concepto. Sí, sí, se comprendió. Bien, y entonces ahora pasamos al esquema. En el esquema, que justamente, como bien charlamos hace un ratito, es un cerebro, lo que vamos a ver fundamentalmente son cuerpos neuronales, bien, que son estos que vemos acá, que como decíamos hace un rato, todo lo que es rosado son proteínas y se tiñe ¿con quién? Con eosina. Exactamente. Exactamente. Y todo lo que vemos de color azul, como tenemos acá o acá, que vieron que me van a decir esto no es color azul. Y tienen razón, no se ve azul, azul, pero se ve más bien violeta. ¿Vieron? Como que se ve más. Va, no sé, ¿ustedes creen que se ve azul o violeta? Violeta. Sí, totalmente. Se ve más bien violeta, no se ve tan azul como tal. Pero bueno, el concepto es que la eosina se ve bien rosada, vieron que las proteínas estas se ven bien rosadas, y esto se ve bien, o sea, se ve bastante, o sea, se ve de un color mucho más intenso. No es para nada rosa, esto es totalmente violeta. Si a ustedes les preguntan, digan que es azul, pero en realidad se ve violeta.
Y esto que se tiñe de color azul, barra violeta, es ADN. En realidad vamos a escribirlo mejor para que se entienda. Esto es un núcleo que adentro lo que tiene es ADN, que lo que se va a unir a la hematoxilina es este ADN, y justamente, ¿quién se va a unir acá? ¿Qué tinción se va a unir acá? ¿Qué tintura? La hematoxilina. Perdonen la lentitud, pero es difícil escribir en la compu así. Bien, ahí se entendió. Sí. Bien. Sí. Sepan que capaz ahora igual son un montón de cosas nuevas. O sea, no se preocupen que esto lo van a volver a ver, pero son un montón de cosas nuevas. Yo entiendo que es complejo. Lo que me importa que les quede claro es esto. Blue, basófilo, azul. ADN, ¿sí? Todo lo que sea rosa es eosina y son proteínas. ¿Bien? Esto así. Azul, ADN, hematoxilina. Rosa, proteínas, eosina. ¿Sí? Porque esto es el concepto más general que después cuando ustedes lo vean en la clase, el docente va a decir, ah, bien, o sea, es un concepto general que está bien que lo tengan, ¿sí? Que les va a servir un montón, porque al menos van a estar orientados durante la clase de, si ven un tejido así, van a decir, ¿qué es eso? No, van a entender que todo lo que sean puntitos violetas, seguramente son núcleos. Todo lo que sean puntitos violetas son núcleos. Y todo lo que sea rosado, ustedes van a decir, son proteínas. Bueno, ¿dónde están las proteínas? En las membranas o adentro del citoplasma. ¿Sí? Así que les va a servir como un concepto general. Bien, ¿les parece que pasemos al siguiente? Sí. José acá pregunta, cuando haces la tinción de la muestra, ¿haces ambas al mismo tiempo, primero una? Se hacen las dos, en general, al mismo tiempo. O al menos eso fue mi experiencia, yo lo hice hace muchos años. Estimo que sigue siendo de la misma manera. Así que bien. Seguimos entonces. Igual todo lo que es, o sea, no les van a preguntar nunca qué se hace, o sea, no les van a preguntar qué se hace primero, no les van a preguntar en detalle el paso a paso. Lo importante es que sean, lo importante de acá, o los que sí tienen que saber es qué es un fijador, o sea, qué significa, o cuál es el objetivo del fijador y cuáles existen, qué es una inclusión, eso tienen que entender cuál es el concepto de la inclusión, y qué es una tinción, ¿sí? Nadie les va a preguntar exactamente el paso a paso, porque como no lo van, o sea, ustedes no van a hacer muestras, o sea, no van a tomar muestras, cortarlas y teñirlas, sino que los van a ver, o sea, van a observar las muestras. Lo importante es más que nada que sepan una generalidad de cómo se hacen y que sepan esto, ¿no? Que sepan identificar estructuras en un tejido, que sepan que estos son núcleos, que esto es el cuerpo de una neurona, que esto es un núcleo de una neurona. O sea, esas cosas les van a preguntar. Bien, ahora pasamos. Estas tinciones, honestamente, no son las que más se usan, ¿sí? Tengan en cuenta que la que más se usa es la hematoxilina eosina, pero quería que al menos tuviesen eh, los ácidos nucleicos son basofila, pero estas no son ácidos. Nando, no entendí bien la pregunta. A ver. Claro, basofilia se refiere a básico. Pero ¿qué pasa? Los ácidos nucleicos son ácidos, ¿sí? ¿Y por qué se unen al básico? Porque son contrarios, ¿sí? El ácido se va a unir al básico.
y porque además tienen cargas diferentes. Como la hematoxilina tiene carga positiva, se va a unir a todo lo que tenga carga negativa, y los ácidos nucleicos tienen cargas negativas. El fosfato del ácido nucleico es el que tiene carga negativa, ¿sí? Entonces, se va a unir por contrariedad, digamos. El ácido nucleico se va a unir, va a ser basófilo y se va a unir al elemento que es la hematoxilina, que es el colorante básico. Perfecto. Ahí va. Bien. Tinción de paz. Bien. Paz significa, o sea, el significado de paz es ácido periódico periódico, iódico de yodo, de Schiff. Bien. No es necesario que sepan exactamente eso, no. O sea, simplemente porque capaz les resultaba o lo van a escuchar capaz con ese nombre. Acá tiene dos componentes, ¿sí? El ácido periódico de Schiff tiene dos componentes. El ácido periódico, el ácido periódico, que lo que va a hacer es romper enlaces de carbono de algunas moléculas, y el reactivo de Schiff, que es el que va a hacer el color, ¿bien? Que se va a unir a los, generando grupos aldehídos. Esto es chino, quizás ahora, no se preocupen, no tienen que conocerlo bien en detalle ahora, lo importante más que nada era que entendieran hematoxilina eosina. Pero lo que sí tienen que saber es que fundamentalmente va a teñir los carbohidratos. ¿Por qué? Los carbohidratos están compuestos, básicamente esto es una glucosa ustedes saben que es un carbohidrato. Tenemos un montón de otros carbohidratos, la fructosa, la sacarosa, la maltosa, la lactosa es un carbohidrato. Después igual pueden ir a buscar carbohidratos y les va a salir todo el listado de cuáles son o quiénes son. Pero los carbohidratos, justamente como dice su nombre, carbohidrato, son moléculas de carbono que están hidratadas, que tienen hidrógenos y oxígenos, ¿sí? Ese es el carbohidrato está conformado así, no sin esta liñita, ¿no? Está conformada, molecularmente tiene estos tres componentes. Tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Una glucosa, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a hacer esto? El ácido periódico lo que va a hacer viene acá, tuki, y va a romper, ¿sí? Va a romper este enlace, va a romper esta unión de este carbono con este oxígeno y con este otro carbono. ¿Y qué va a hacer? Va a unir esto, ¿sí? En vez de tener este carbono unido a otro carbono y a un hidrógeno, le va a unir un oxígeno con un doble enlace y un hidrógeno, ¿sí? Simplemente eso, le va a unir un oxígeno y le va a unir un hidrógeno. Entonces, lo que va a hacer en términos generales es el ácido periódico viene, rompe esto y en realidad el que le va a unir es el reactivo de Schiff. El reactivo de Schiff lo que hace es esto, unir esto, ¿sí? Como concepto muy general. Volvemos. El ácido periódico, recuerden que la tinción de paz es ácido periódico de Schiff. El ácido periódico va a romper el enlace con el carbono y el reactivo de Schiff va a unirle esto. Le va a agregar esto a ese carbono que le rompieron las uniones, ¿sí? Más que nada eso. ¿Cómo se va a teñir o cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver de un color medio morado, de un rojo púrpura, dice. Para mí se tiñe más de color violeta. Y se utiliza para ver fundamentalmente glucógeno de las células, ¿sí? El glucógeno es la moneda o la forma en la que las células van a de alguna manera almacenar glucosa, ¿sí? Habrán escuchado muchas veces el músculo utiliza glucógeno o el glucógeno del músculo. Bueno, ¿eso qué es? Las glucosas se van a unir entre sí, se va a unir esta con otra glucosa y así, van a formar una cadena de glucosas y van a formar esa cadena de glucosas, va a formar un glucógeno, ¿sí? Entonces, si decimos un glucógeno, es una cadena de glucosas, nada más. Muchas células tienen esto. ¿Por qué? Porque les sirve de energía. Es como si yo guardara sobres de azúcar. O sea, lo mismo. Los sobrecitos o sea, digo, pensándolo analógicamente, esos sobres de azúcar son el glucógeno de mis células, ¿sí? Son glucosas, una unida con la otra, y forman este glucógeno, ¿sí? Muchas células lo utilizan como energía. Acá justamente lo que están viendo, alguien no entendió esta parte, digamos, esto es lo que rompe este enlace y que según esto, igual
sepan que quizás es difícil porque más cuando no tienen quizás una base de química, es medio un chino. Pero no se preocupen porque, ¿qué pasa? ¿Por qué se da histología con biología? Porque ustedes cuando vean biología van a ver la primera parte, o sea, van a ver todo lo que es pequeñas moléculas. Y cuando vean pequeñas moléculas, van a ver esto, van a ver glucosas, ¿sí? Van a ver qué es una glucosa, etcétera. Van a ver cómo se une, cómo se forma un glucógeno. Todo eso lo van a ver en el trabajo práctico de pequeñas moléculas de biología. Así que no se preocupen por entenderlo ahora. Lo importante es que sepan que existe una tinción que se llama PAS, ¿sí? Una consulta. El glucógeno es lo mismo que glucosa. No, la glucosa es esta solita. Espérate, le voy a pasar el bicho. Escucha. Creo que a alguien se le activó el micrófono. A Vicente se le activó el micrófono. Ahí está. No es lo mismo que el glucógeno. ¿Por qué? La glucosa es la molécula solita. Es esta sola. ¿Bien? El glucógeno es cuando esta está unida a otra. ¿Bien? Se une a otra igual. A otra igual Mm, a esta. ya, Ay, qué difícil es hacer este dibujo así. ¿Bien? Me falta un carbono acá. ya. Son Entonces, 6 carbonos. exacto, son 6 carbonos. Em, el glucógeno es cuando una glucosa se une a otra glucosa. Ya van a ver en biología que tiene distintas maneras de unirse, pero eso no nos interesa en histología. En histología nos importa conocer que existe otra tinción, una tinción que se llama PAS, que lo que va a hacer fundamentalmente es teñir todo lo que tenga glucosas, todo lo que tenga carbohidratos. Todo lo que tenga carbohidratos se va a unir al PAS, al ácido periódico de Schiff, y nos va a dar ese color moradito. ¿Bien? Entonces, si nosotros observamos este dibujo, ¿alguien me puede señalar qué cosa está teñida con PAS? ¿Alguien se anima? Si hablábamos de que todo lo que sea color púrpura se va a teñir con este colorante que se llama PAS. Los bordes, la membrana. Perfecto, excelente. Todo esto está teñido con PAS, que son los bordes, que son las membranas. Todo esto. Paren que lo voy a hacer de otro color porque claramente no se ve, uy, o no se identifica bien. Todo esto está teñido con PAS. ¿Por qué? Las membranas tienen mucha cantidad de azúcares. Tienen muchos carbohidratos las membranas. ¿Por qué tienen carbohidratos? Porque a la membrana le sirve el carbohidrato para comunicarse con otras células, ¿sí? El carbohidrato sirve de información entre célula y célula. Acá también tenemos mucho carbohidrato. Acá igual. Acá también. Bueno, en todos los bordes que vean violetitas es porque tenemos muchos carbohidratos, ¿sí? Esta tinción, o sea, este preparado, seguramente no se tiñó solo con PAS, sino que se utilizó otra tinción, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá vemos, por ejemplo, como hablábamos hace un rato, los núcleos de color azul. Entonces, quizás esta tinción no solamente tiene PAS, sino que tiene también otro componente. Quizás tenga hematoxilina, ¿sí? Esto que ven acá se llama glomérulo renal, ¿sí? Esos conceptos aparte, que no es necesario que lo tengan bien en cuenta ahora, pero que está bueno que les suene. Esto que ven acá se llama glomérulo renal, toda esta estructura de acá. Esto que ven acá son los túbulos renales. ¿Ven que se ven como tubos? Literalmente se ven como tubos. Donde vamos a tener la célula con su núcleo. Y vamos a tener también si nos damos cuenta así, tenemos como el citoplasma de esa célula. Este no se ve el núcleo, pero está más atrás. Y acá tenemos la luz del tubo.
¿sí? Esto es, así se ve el riñón. O sea, un corte de riñón se ve exactamente así, depende de la altura, ¿sí? Si es un corte más cerca de la parte más de afuera del riñón, se va a ver así. Si es un corte de una parte más adentro del riñón, se van a ver más de estos, más tubulitos, ¿sí? Pero bueno, el concepto es básicamente este, que todo lo que está teñido de color púrpura, de color morado, es que tiene carbohidratos. Entonces, todo esto que marcamos hace un rato con color verde, esto es porque tiene carbohidratos, ¿sí? ¿Eso se entendió? Sí, bien. Lo, se, Kiyomi, avísame si se entendió, lo explico de nuevo. Sí, perfecto. Bien. Pasamos entonces a la siguiente. Paren que, jaja, dejé un montón de dibujitos. Bien. La siguiente se llama, o sea, también es la tinción de paz, solamente que en esta se utiliza otro componente más que se llama Orange G. ¿Bien? No es necesario que lo sepan ahora, lo importante es que sepan que esto también es paz. O sea, el paz se puede ver morado, como veíamos hace un ratito en la anterior, así violeta, y también se puede ver naranja, ¿sí? Ya sé, dirán, no puede ser tan difícil esto. Sí, tiene un montón de cosas, pero bueno, no se preocupen. Lo importante es que acá lo que ven más naranja también es todo glucógeno, ¿sí? O sea, es todo glucosas en realidad. Pero no se desesperen, es solamente para que conozcan que paz se puede ver también de color naranja, ¿sí? No le demos muchas vueltas a este, concretamente, porque además lo van a ver después cuando vean hipófisis, concretamente cuando vean el tejido, recién ahí van a verlo, a ese preparado. Después tenemos otro que está bueno conocer, que es la impregnación argéntica, ¿sí? ¿Por qué se llama argéntica? Porque utiliza plata. Vieron que, eh, bueno, Argentina, justamente por algo se llama Argentina, pero tiene que ver con que arg es plata. Entonces, vamos a, ¿para qué necesito? Acá está. Vamos a utilizar este. Entonces, todos los tejidos que los vayamos a teñir con impregnación argéntica vamos a utilizar lo que se llama sales de plata. Y lo que vamos a ver básicamente son lo que se llama fibras de sostén, ¿sí? También lo podemos utilizar en el estroma de los ganglios linfáticos, de hecho esto es estroma del ganglio linfático. Estroma significa eh, como el tejido que no forma parte no hace a la función de ese órgano, o sea, no forma parte de la función de ese órgano, pero sí es sostén del órgano, sí lo sostiene. Y las células de la neuroglia, que lo van a ver también más adelante. ¿Por qué fibras de sostén? Esto, ¿ven que se ve negro? ¿Me siguen acá estos hilos negros? ¿Los ven igual que yo Sí, o no los ven? Ah, gracias. Bien, todos esos hilos negros sí, sí se ve. forman, perfecto, forman parte del estroma del ganglio linfático y son la parte de sostén de este ganglio, ¿sí? O sea, ¿a qué llamamos nosotros fibras de sostén? Principalmente colágeno. Después van a ver que colágenos hay de muchos tipos y también cuando hablamos de tejido conectivo que tiene mucho colágeno, tenemos distintos tipos de tejido conectivo. Pero lo fundamental es eso, que entiendan que son fibras de sostén que tienen mucha cantidad de colágeno, ¿sí? Y es esto que vemos acá, estas fibras. Estos son más sencillos, ¿no? De que el hematoxilina y eosina. Pero porque en realidad no, o sea, no es que le importa, no es necesario que lo conozcan tan en detalle. La hematoxilina y eosina, como es tan usada, está bueno que sepan, más o menos, ¿no? Y acá pasamos otras tinciones que se llaman tricrómicas. ¿Por qué se llaman tricrómicas? Porque usan tres coloraciones diferentes.
De hecho, esta, por ejemplo, que se llama de Gomori, va a utilizar, para que busco el lapicito, va a utilizar hematoxilina, va a utilizar cromostropo y verde de luz, ¿sí? Ahí está, no me aparece el lápiz. Entonces, usa hematoxilina, cromostropo y verde de luz. Bueno, en realidad es más celeste, pero no pasa nada. Bien, acá les dice también cómo es la tinción. La hematoxilina es básica, ¿bien? El cromotropo es ácido y el verde de luz también es ácido, ¿sí? Y acá vamos a ver, esto es un músculo estriado, ¿sí? Después lo van a ver en detalle también cuando vean la parte de músculo. Todo lo que vemos acá de color rosadito, esto, por ejemplo, son proteínas, ¿sí? Que se van a unir a esta tinción, fundamentalmente. O sea, esta es la tinción que se les va a unir. Esto es músculo, o sea, son literalmente las fibras musculares. Son cada una de estas una fibra muscular. Es decir, es una célula muscular. Y el zoom no me lo permite, pero ven que acá vemos otros puntitos como de color negro más oscuritos. Estos son los núcleos de las células musculares. Que si recuerdan, cuando vimos hematoxilina e eosina, los músculos se tenían de color blue, bien, de color azul. ¿Sí? Bien. Y después el verde de luz, que lo que va a teñir, más que nada, son las fibras colágenas. Vamos a usar este. Todo lo que es esto son fibras, fibras de colágeno. Bien, que se van a ver de color como verde agua, todo esto. Ven que en el medio también van a tener células, o sea, de hecho, si lo miran bien en detalle, acá hay un núcleo, acá hay otro núcleo, acá hay otro núcleo, acá también hay otro núcleo. ¿Eso por qué? Porque tenemos células que producen, hay unas células que se llaman fibroblastos, que son los que van a generar este colágeno, ¿sí? Y que por eso están adentro de este tejido azul. Este tejido más que azul es como un verde agua. ¿Bien? Entonces, tengan en cuenta eso. Esto es ácido, esto es el verde de luz, que se ve así azulcito, y la hematoxilina, que nos va a marcar los núcleos, que son esos puntitos morados un poquito más oscuros. ¿Sí? Bien. Y después tenemos la tinción de Hassan, que la tinción de Hassan también es un tricrómico. ¿Por qué? Porque tiene tres tinciones: el azocarmín, el azul de anilina y el orange G. Que si volvemos acá, el orange G también es utilizado acá. Este no se ve tan naranja, pero si se fijan, esto que tenemos acá se ve bastante naranja, ¿no? Y esto también es un riñón, solo que a diferencia de lo que veíamos en el tejido pasado, que veíamos también riñón, en este caso el corte pasa por una arteria. Esto es una arteria. Y acá tenemos la luz de la arteria. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, un glóbulo rojo, otro glóbulo rojo. Las paredes que son musculares, ¿sí? Que está rodeada de tejido conectivo. Y estos son los túbulos que veíamos hace un rato. Los mismos túbulos que se ven un poco más grandes. Pero las coloraciones son totalmente distintas. O sea, el azocarmín es lo que nos va a estar teñiendo de color rojo. Está acá adentro, ¿no? Esto de color rojo. El músculo
Bien, este músculo que también se va a ver de color rojo está teñido con azocarmín. De color celeste, que no se ve tan celeste, la verdad, es que se va a teñir este colágeno. Y el naranja que se ve ácido, que es esto, y todo esto que vemos así naranjita. Bien, pero los tricrómicos la verdad que no son lo más usado, solo sepan que existen tinciones tricrómicas. Insisto, lo que más tienen, lo que más van a usar durante toda la cursada es hematoxilina y eosina, ¿sí? Bien, y por último, una tinción más que se llama inmunohistoquímica, ¿sí? Paren que no, estoy viendo el chat hace un poco, no sé si alguien escribió algo. Ah, sí, exacto, son núcleos. Exactamente lo que veíamos, no sé si se referían, creo que se referían a este, todo lo que vemos puntitos más oscuros son los núcleos. Y acá la inmunohistoquímica, que acá es todo un mundo nuevo, porque ¿qué es lo que va a pasar? Vieron que nosotros tenemos algo que se llama sistema inmune, ¿no? El sistema inmune tiene varios componentes. Dentro de esos componentes tenemos las células por un lado y tenemos las inmunoglobulinas, ¿sí? Vamos a escribir también. Tenemos entonces, por un lado, las células. ¿Alguien sabe qué células tenemos en el sistema inmune? Glóbulos blancos, ¿alguien? Si le digo glóbulos blancos, capaz que... Todo el mundo, ¿no? Sí, se entiende, se entiende. Todo el mundo, la verdad que es todo el mundo. Bien, entonces, dentro de las células que tenemos en el sistema inmune, tenemos leucocitos, perdonen el ruido del teclado, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos y macrófagos. ¿Sí? O sea, en realidad los leucocitos son todos estos. Esto era linfocitos. Bien, estas serían las células que componen nuestro sistema inmune. Las células que van a generar la respuesta ante cualquier microorganismo que esté ingresando a nuestro sistema inmune, o que también van a actuar cuando nos cortamos, por ejemplo. Bien, cuando nos cortamos, que siempre hay bacterias en la piel, bueno, esas bacterias ingresan a esa lesión, a esa cortadura, y las células que van a estar actuando para evitar que se nos produzca una infección son todas estas que tenemos acá. Algunas más y otras menos, ¿sí? Y después tenemos inmunoglobulinas, que esto se los escribo para que lo tengan ya, si quieren, anotado en algún lado y en algún momento les va a servir. Inmunoglobulina A, esto es la abreviación, IG es la abreviación. Inmunoglobulina A, M, inmunoglobulina G, inmunoglobulina E. Bien, estas son como las que más utilizamos normalmente. Son las que van a responder ante también cualquier enfermedad. Bueno, dentro de estas células, algunas de estas van a producir esto que tenemos acá, que son inmunoglobulinas, son proteínas también. ¿Y para qué sirven las inmunoglobulinas? Para poder agarrar a esos microorganismos, ¿sí? Los microorganismos que ingresan a nuestro cuerpo, las inmunoglobulinas los agarran. Es como si fuese, ¿vieron cuando ponen papel de mosca? O alguna vez han escuchado de eso, que es un papel en donde las moscas se posan y se pegan. Bueno, la inmunoglobulina más o menos funciona de la misma manera. Va a ir a agarrar ese microorganismo y lo va a neutralizar, lo va a detener. Linfocitos. Yo me había confundido. Leucocitos. Los leucocitos son todos estos. Linfocitos. Era más. Bien, perfecto. Ahora bien. Uy. Ahora bien, lo que vamos a tener acá, cuando hablamos de inmunohistoquímica, ¿sí? Vamos a utilizar todo lo que nosotros buscamos
que se unan, digamos, todos los componentes a los que se van a unir las inmunoglobulinas, se llaman antígenos, ¿sí? Antígenos. Entonces, siempre vamos a hablar de unión, antígeno, más anticuerpo. Anticuerpo es otra manera de decirle a las inmunoglobulinas, ¿sí? Entonces, buscamos este tipo de unión. Ahora bien, no necesariamente, no necesariamente estos anticuerpos se unen, o estas inmunoglobulinas, se unen a microorganismos que sean patógenos, ¿sí? A bacterias, a virus, a hongos. También nosotros, mediante ingeniería genética, química, bioquímica, podemos generar que estas inmunoglobulinas, que estos anticuerpos, estos mismos que tenemos acá, se unan a componentes de nuestro organismo, ¿sí? A componentes normales de nuestro organismo. Entonces, si nosotros le decimos a la proteína, si nosotros le decimos a la inmunoglobulina, quiero que agarres a las proteínas de la membrana de los capilares, ¿sí? De los capilares, que son esos vasitos chiquititos. O mejor dicho, para que sea mucho más sencillo, quiero que agarres las proteínas de las membranas de las células, ¿sí? Las células están compuestas por proteínas también dentro de sus membranas, tienen proteínas. Entonces yo le voy a decir a estos anticuerpos que se unan a las proteínas de las membranas de las células. Yo lo puedo hacer más o menos específico. Le puedo decir, unite a la proteína que tiene tal estructura, unite a la proteína que tiene tal estructura, y así. Vean, lo puedo hacer cada vez más específico. Entonces, lo que voy a hacer es colocar estos anticuerpos en esta muestra, ¿sí? Esto es un tejido. Yo creo que no se ve mucho, o capaz es medio difícil de ver, pero esto que estamos viendo acá, esto que vemos así, es exactamente lo mismo que esto. No sé si alguien puede notar la similitud. Yo sé que es medio complejo, pero lo que nosotros vemos marcado allá de verde flúor es esto. Che, ¿por qué no me puso el lápiz? Esto que vemos acá es eso que vemos ahí de verde flúor. Todas estas membranas. Pero la diferencia es que ahí están marcados con lo que llamamos inmunohistoquímica. Y esto está tenido con paz. ¿Bien? ¿Alguien puede notar esa similitud? Ahora vamos de nuevo a aquella diapositiva. Claramente no está en el mismo lugar porque no es la misma muestra, pero todo esto que nosotros vemos de verde flúor son esas membranas que veíamos acá. ¿Sí? ¿Alguien logra como observar esa semejanza? Yo sé que capaz es medio difícil, pero... Sí, dicen por acá en el chat. Bien. Bueno, entonces, lo que yo voy a hacer es, en esa muestra de tejido que yo extraje, le voy a poner estos anticuerpos a la muestra y estos anticuerpos se marcan de color flúor cuando yo los pongo en la muestra. Cuando se unen a lo que se tienen que unir, se ponen de color flúor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a estos anticuerpos yo los puse, o sea, les hice una marcación, los hice fluorescentes. ¿Sí? Pues hay otras formas de inmunohistoquímica que las van a ver más adelante, más en bioquímica, así que no se compliquen. Pero simplemente lo importante es entender que existe la inmunistoquímica, ¿sí? Que yo puedo, además de las coloraciones tradicionales que usamos, además de la hematoxilina y de la eosina, del PAS que veníamos hablando, del tricrómico, de todos esos, puedo marcar con estos anticuerpos este preparado y se va a ver de este color flúor, ¿sí? Y lo que busco son justamente proteínas. ¿Para qué? Acá. Bien.
pasamos entonces, si les parece. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quieren que lo explique de nuevo? No hay problema. Bien, vamos de nuevo. Entonces, como habíamos charlado hace un ratito, ¿paren que creo que puedo ponerlo de nuevo? Sí, ahí está. Es así. Vamos a tener, o sea, lo que yo voy a hacer es, a esta muestra de riñón, le voy a poner estos anticuerpos. ¿Qué van a hacer los anticuerpos? Estas proteínitas que están acá, estos marcadores, se van a unir, como está acá, a la célula. Bien, estas son las células. Entonces, estas proteínas se van a unir acá. Y lo que van a hacer es que cuando yo las mire al microscopio, se va a ver de color flúor. ¿Bien? Van a hacer como, van a destellar, van a hacer un color flúor. ¿Sí? Eso significa que se unieron. ¿Bien? El concepto es básicamente ese. Los anticuerpos, que son estos, que son anticuerpos, también les podemos decir inmunoglobulinas, por eso se llama inmunohistoquímica, que de inmunoglobulinas. Estos anticuerpos, estas inmunoglobulinas, se van a unir a las membranas. Estas son las membranas de la célula. Y cuando se unan van a generar este destello flúor, ¿sí? Y para que más o menos se entienda o se vea la similitud, porque esto dicen, ¿qué es esto? Bueno, esto es exactamente lo mismo que vimos acá. Esto que vemos acá, de color flúor, que acá lo vemos morado, que lo vemos púrpura, en el otro lo vemos de color verde flúor. Todo esto. Todo esto son esas membranas a las que se les unió el anticuerpo, ¿sí? Acá se unió, para que lo voy a hacer con otro color, acá se unió el anticuerpo. Acá también se unió otro anticuerpo. Acá se unió otro. Bien. Entonces, en todas estas membranas se unieron esos anticuerpos. ¿Y qué es lo que hicieron? Hicieron que se vea de color flúor, de color verde flúor. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver acá son los anticuerpos unidos a la membrana que van a generar esta coloración flúor, este color de verde flúor. Son todos anticuerpos que están unidos a la membrana. ¿Sí? Así. Todos esos. ¿Ahí se entendió mejor? Yo Sí. tengo una duda. Sí, Se unen solamente a la membrana, no entran dentro de la célula. exacto. Esto es en el caso de lo que yo propuse, ¿no? El ejemplo que yo propuse es, y lo que estamos viendo en la pantalla, es que se unen a la membrana. Ahora, ¿existen otros tipos de inmunohistoquímica? Sí, un montón. O sea, yo puedo hacer un anticuerpo que se una al núcleo. Entonces, el anticuerpo va a ingresar a la célula y se va a unir al núcleo. ¿Sí? Va a ir a buscar su objetivo. Pero este no es el caso. En este caso se unen en las membranas. Y de hecho, eh, sí, David, decime. No, 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 eso no. Perfecto. Y de hecho, esto que ustedes ven acá, esta inmunohistoquímica, se utiliza un montonazo, en enfermedades de los glomérulos, que se llaman, para que les suene nomás. No, lo voy a hacer en texto porque tarda una eternidad. ¿Sí? Glomerulonefritis. Esto es lo que se usa en esas enfermedades de el riñón. Son enfermedades del riñón que se llaman glomerulonefritis, donde lo que vamos a ver afectado, básicamente, es esto de acá. ¿Sí? En las glomerulonefritis, lo que se va a dañar es todo esto, toda esta parte del riñón, ¿sí? Todos estos ovillos, ¿sí? Entonces, esto como para que ustedes tengan la
el motivo de por qué vemos inmunohistoquímica o por qué tengo que yo conocer que existe. Bueno, lo tienen que conocer porque cuando ustedes vean patología, les van a preguntar cómo se ve una glomerulonefritis en la inmunohistoquímica. ¿Bien? Y se va a ver así, verde flúor. Después van a ver que en detalles son otras cosas lo que se va a charlar ahí. Pero tienen que saber que existe porque se utiliza un montón en la medicina, ¿sí? Inmunohistoquímica. El objetivo o sea, la técnica, el principio de la técnica es eso, la unión de los anticuerpos a los antígenos, ¿sí? El antígeno puede ser lo que yo le quiera, o sea, lo que yo quiera que marque. Si yo quiero que sea la membrana, va a ser la membrana. Si yo quiero que sea el núcleo, va a ser el núcleo. Si yo quiero que sea la proteína 3GB, va a ser esa proteína. Digamos, yo voy a elegir a qué quiero que este anticuerpo se una. Entonces lo voy a diseñar para que tenga la capacidad de unirse a eso exactamente, ¿sí? Pero después van a ver que se utiliza muchísimo, la verdad. ¿Se entendió más o menos como el concepto de la inmunistoquímica? ¿Cuál es el fundamento? Sí. Gracias. Sí. Bien, y ahora vamos a pasar a lo último, que es la microscopía. En esto no vamos a hacer mucho detalle porque de hecho o sea, estaba charlando con varios compañeros que la cursaron el año pasado de si realmente es o sea, hay que saber tan en detalle esto. La verdad es que no lo preguntan, nunca lo han preguntado muy en detalle, pero lo vamos a charlar igual porque está bueno que lo tengan en concepto, porque quizás en los trabajos prácticos al menos sí se lo pregunten, ¿sí? Bien, existen distintos tipos de microscopios, existen un montón de microscopios. La finalidad puede ser muy diversa de acuerdo al tipo de microscopio, ¿bien? El más usado es este, ¿sí? El que más vamos a usar en nuestro medio es el microscopio óptico compuesto. Acá no me quedó espacio en este cuadrito, así que lo puse a continuación en la siguiente fila, pero ¿para qué nos va a servir el microscopio? Bien, como hablábamos hoy, el microscopio nos permite aumentar en lo que yo estoy viendo. O sea, yo si hiciera la tinción, si hiciera, imagínense, ¿no? Hoy cuando veíamos que esto, acá, cuando veíamos esto, el, el micrótomo corta esa laminita. Imagínense que yo no voy a ver nada en esa lámina, porque es un pedazo de tejido así ínfimo. Y yo lo que quiero ver es así, quiero ver células, quiero ver esto, quiero ver esto. Entonces, para poder ver estas células tan en detalle, imagínense que acá estamos viendo núcleos, o sea, núcleos, imagínense que es muy pequeño lo que yo quiero ver, voy a utilizar la microscopía, ¿sí? Entonces nos va a aumentar lo que deseamos ver, porque a simple vista no podríamos. Y existen a grandes rasgos dos tipos de microscopios, los microscopios ópticos y los microscopios electrónicos, ¿sí? Los electrónicos, la verdad, no lo vamos a usar nunca en nuestro medio. Hay uno en la facultad que se utiliza en investigación, si alguno en algún momento se mete en una cátedra o se mete en algún proyecto de investigación, que de hecho existen y ustedes como estudiantes de primer año pueden ingresar, no sé, no como pasantes, pero pueden ir a conocer qué es lo que se hace en cada proyecto. Ahí quizás lo van a poder ver, pero en términos generales se utilizan más los microscopios ópticos, ¿sí? Tenemos el simple de lupa. Tenemos los estereoscópicos que muestran en 2 y 3 dimensiones. Vean que esto, viendo acá, es en 2D, o sea, esto no es en 3 dimensiones. Mientras que el microscopio estereoscópico te permite ver hasta en 3 dimensiones. Hay otros que son de luz UV, de luz polarizada. Estos de luz polarizada se utilizan, como de dato les tiro, se utilizan para ver hongos. ¿Bien? Cuando alguien tiene un hongo en el pie, por ejemplo, que le sacan un pedacito de la piel y lo ponen en una plaquita de vidrio, se utiliza la luz polarizada para observar qué tipo de luz sale del destello. Cuando ponemos el hongo, el pedacito de piel con el hongo, la luz va a ser un color de destello. Y ese color nos va a decir qué tipo de hongo es el que estoy viendo. De campo oscuro, ¿sí? De campo oscuro se ve el fondo del microscopio se ve oscuro y lo que tenemos arriba se ve blanco, ¿sí? O sea, lo que yo quiero observar se ve blanco. Esto, por ejemplo, ¿para qué se usa? Se usa mucho para microorganismos. Lo que va a pasar es que yo tengo un bichito, vamos a hacerlo de recontra esquemático, ahora les voy a mostrar igual unos de campo oscuro. Yo tengo un bichito, perdonen, el esquema es muy feo, ya lo sé. Y lo que va a suceder es que la luz
que le voy a tirar a este bichito, en vez de ingresar desde abajo, va a ingresar desde el costado. Entonces lo va a iluminar. Y al iluminarlo, como el resto del campo, como el resto de lo que yo estoy viendo, todo el resto es negro, es de campo oscuro, justamente es negro, voy a ver cómo se resalta, cómo se ilumina esto en ese campo que justamente es oscuro, ¿sí? Lo van a penetrar de forma oblicua y van a generar que se ilumine el bichito. Bien, eso es muy esquemático. ¿Para qué se usa, por ejemplo? Como si en algún momento por si les interesa, se usa para la sífilis. Como para que entiendan que tiene, o sea, todo lo que vemos tiene alguna aplicación, digamos. Se usa para la sífilis, ¿sí? Donde vamos a ver el parásito de la sífilis, el parásito, que estoy diciendo, la bacteria de la sífilis, ¿sí? Que se llama Treponema pallidum, esto lo van a ver más adelante. Vamos a ver la bacteria de la sífilis de color más blanco, ¿sí? ¿Por qué? Porque los rayos le van a empezar, lo van a penetrar de manera oblicua y lo van a iluminar, ¿sí? De contraste, este no se usa tanto, se usa más para cultivos de células vivas, ¿sí? Esto capaz se utiliza más en chagas, pero no es muy frecuente. De fluorescencia, que es cuando tenemos material biológico que ha sido tratado con componentes que generen fluorescencia y que emiten luz. Y el más importante de todos, que es este, que es el microscopio óptico compuesto, ¿sí? ¿Por qué se denomina compuesto? Porque tiene dos sistemas de luz. Es simplemente eso, tiene dos sistemas de lentes que tiene el objetivo y el ocular, ¿sí? No es más que eso. Y después el microscopio óptico electrónico, ¿sí? Tenemos el de transmisión. Acá, ¿se acuerdan que hablábamos, o sea, cuando hablábamos al principio? Acá, cuando hablábamos sobre los taquitos de parafina, que decíamos que el microscopio óptico vamos a cortar pedacitos de 5 a 10 micrómetros de espesor. En el microscopio electrónico van a ser de 0,2 a 0, de 0,1 a 0,2 nanómetros. Es muchísimo, muchísimo más finito. Nos permite ver como ultraestructuras. O sea, nos permite ver incluso más que lo que nos permite ver el microscopio óptico. La verdad, yo nunca en la vida vi un microscopio electrónico, así que no sabría decirles bien cómo se ve, pero esto nos permite ver las proteínas de una membrana, que les diga. O sea, es así de impactante lo que se puede ver. Nosotros hace un rato con las tinciones lo que distinguimos es si hay o no hay, o vemos la membrana, pero en este caso lo que voy a ver es la estructura de la membrana. Voy a ver específicamente cómo está compuesto y cómo son esas proteínas que están adentro de esa membrana. Es muy, muy, muy específico, se ven muy detalles muy perfectos de cada una de las estructuras. El de barrido, que se utiliza para superficies de células o tejidos, el de barrido literalmente lo que hace es como barrer la superficie y detectar donde hay sobreelevaciones. Entonces me va a construir algo más en 3D, en 3 dimensiones. Y de fuerza atómica, que tiene una resolución molecular o atómica, la verdad esto no se utiliza acá al menos, vamos a detectar átomos directamente. O sea, es recontra específica. Lo más importante es esto, que sepan que lo que vamos a utilizar más frecuentemente son los microscopios ópticos y concretamente el microscopio óptico compuesto, ¿sí? Ahora si quieren cuando terminamos les muestro alguna imagen más de lo que veíamos de la sífilis del campo oscuro porque está bueno que lo vean. Bien, entonces acá tenemos los componentes del microscopio, ¿sí? Creo que esta es sí, es la última. Bien. Acá vamos a tener, yo igual después les voy a pasar un archivo donde está cada uno de los elementos del microscopio. Tenemos el tubo, ¿sí? Que es esto que está acá, por donde van a pasar esos haces de luz para llegar a mi ojo. Más o menos recontra esquemático el ojo, pestañas. Bien, para llegar a mi ojo, acá tenemos entonces el tubo. Esto que tenemos acá, que es el portalentes, o en realidad el portalente giratorio, que lo que va a tener son los lentes objetivos. Esto es lo que va a generar el aumento, ¿sí? Este lente que está acá
es el que va a proporcionarme a mí la capacidad de ver más en aumento esas estructuras que a simple vista no las vería, ¿sí? Hay distintos aumentos. Tenemos por 4, por 10, por 40 y por 100. Por 100. Esto es lo que va a estar escrito en cada uno de estos tubitos de metal, ¿sí? Va a decir por 4, por 10, por 40, por 100. El de 100 no se utiliza normalmente, se utiliza con una gotita que se llama gota de inmersión, pero para otro tema, los que más se utilizan son el 4 por, el 10 por y el 40 por. Y esto justamente nos va a permitir generar ese aumento sobre la superficie que yo estoy viendo, ¿sí? El brazo, que más que nada es la estructura de metal que va a contener todo. Después tenemos por otro lado, bueno, justamente el lente, eso ya lo dijimos. Lo que se llama el portalente giratorio, porque esto va a girar, o sea, yo lo voy a ir girando y voy a ir cambiando de aumento, voy a ir cambiando estos tubitos. Entonces, yo, por ejemplo, la persona que está viendo acá, está viendo con está acá, ¿sí? Con este de acá. Puede girarlo y va a empezar a ver con este, puede girarlo y va a ver con este, ¿bien? Tienen obviamente menos aumento, el 4 por es el que menos aumento tiene y después va aumentando. Tenemos las pinzas, que estas pinzas lo que van a hacer es agarrar, yo acá le voy a poner esa laminita de tejido que va a estar arriba de un cosito de vidrio, de una plaquita de vidrio. Vamos a utilizar otro color. Acá arriba va a haber una placa de vidrio, donde voy a ver acá mi tejido, ¿bien? Y la pinza lo que va a hacer es agarrar. La platina, que lo que hace es subir, o sea, sube y baja esto se sube y se baja, este coso negro, esto es la platina, toda esta estructura negra que tenemos acá es la platina, y sube y baja el preparado. El iris, que esto lo que tiene es una palanquita acá que me permite aumentar la cantidad de luz y disminuirla, o sea, hacer más grande el campo de luz y hacerlo más chiquito. Estos que son ajustes básicamente, que lo que hacen es aumentar el enfoque que voy a tener en mi ojo. Por ejemplo, las personas que usamos lentes nosotros, los que usamos lentes aéreos, eh, o los que necesitamos aumento, esto lo vamos a mover mucho porque nos permite cambiar el enfoque, o sea, dejar de ver borroso y ver más nítido, ¿sí? Es para eso, para hacer más nítido lo que estoy viendo, que se vea mejor lo que estoy viendo. Tenemos el macrométrico, que es lo que se llama ajuste largo acá, y el micrométrico, que es el ajuste corto, ¿sí? Y por acá abajo tenemos la fuente de luz, ¿sí? Que tiene condensador, diafragma y el espejo, ¿sí? El espejo lo que hace es mover, o sea, el rayo de luz que está emitiendo esa fuente de luz, lo mueve para que se ajuste más y que esos rayos puedan entrar por acá abajo. Porque ¿cuál es el objetivo de esto? Lo que va a hacer es, la luz va a pasar por acá. Y yo acá, con esta palanquita, voy a aumentar más luz o quiero menos luz. Entonces voy a aumentar la cantidad o disminuirla. Eso va a pasar por mi preparado, va a pasar por este tejido, va a entrar a través de este tubito que tiene esa lente, que tiene el aumento, y va a ir hacia mi ojo. ¿Bien? Entonces es el recorrido que va a hacer la luz. ¿Bien? Después van a ver que en el trabajo práctico de microscopía hay como toda una técnica de refractariedad. Eso los docentes capaz les van a decir que no es tan necesario saberlo. Está bueno si a ustedes les interesa. De hecho, yo al menos usé el ROS como libro de histología y también lo decía, pero la verdad que no hace a que entiendan cómo funciona el microscopio. O sea, no va a cumplir una función trascendental en sus vidas. Lo importante es que sepan que estos son los componentes de un microscopio óptico compuesto, ¿sí? Así que más que nada sería eso. ¿Alguien le quedó una duda de alguna de estas cosas o para qué sirve? ¿No? Bien, perfecto. Bueno, entonces, en general, esto es lo que tienen que saber de microscopía, ¿sí? Repasando, conocer la hematoxilina, la eosina, que son las tinciones que más vamos a utilizar.
Después, por otro lado, saber que existen otras tinciones, que existe la tinción de paz, que existe la tinción argéntica, que existen los tricrómicos, que son de 3 colores, ¿sí? Que existe la inmunistoquímica y cuál es su fundamento, esto que decíamos de que los antígenos se unen a los anticuerpos fluorescentes y que van a generar esa fluorescencia que la voy a poder ver en el microscopio. Que hay muchos tipos de microscopio, los ópticos y los electrónicos, que los que más vamos a usar acá son los ópticos y que seguramente van a ser ópticos compuestos, que los electrónicos se utilizan más en laboratorios de muy alta complejidad y que la verdad que no hacen al estudio de la histología. De hecho, nosotros en patología también usamos microscopio y usamos el óptico compuesto. Así que sepan que es el que más se utiliza. Saber que existen estos otros microscopios como el de campo oscuro, que está bueno porque se utiliza más en la microbiología, y cuáles son las partes o los componentes de ese microscopio, ¿sí? Y ahora, si quieren, podemos ver una imagen de cómo se ve la sífilis en un campo oscuro. Bien, ¿ven cómo se ve? Vamos a utilizar este, por ejemplo, que se ve bien blanco. Acá creo que no puedo... Ah, sí, sí puedo usar el lápiz. Perfecto. ¿Ven cómo se ve blanco? Esta es la bacteria que genera la sífilis, ¿sí? Bueno, acá hay dos que están entrecruzadas, ¿no? Pero acá hay otra. Bien, todas esas espiraladas son las bacterias que producen la sífilis, ¿sí? Acá tenemos otro también. Y acá, miren, les muestra esto que es el campo oscuro, ¿bien? Que se ven así blancas, y esto que se llama inmunofluorescencia directa, ¿sí? Que lo que hacen es teñir de color flúor, ¿sí? A esta bacteria. Se pone de color flúor. Así que más que nada sería eso. Bien. La clase que viene, porque ya ahora creo que vamos 2 horas más o menos, la clase que viene, que sería la del viernes, vamos a ver todo esto, ¿sí? Vamos a ver células, comunidad de los tejidos, para en que, bueno, acá tenemos cada uno de los elementos celulares, vamos a charlar sobre cada uno de ellos. Acá. Vamos a hablar sobre la muerte celular también, importante, cuando es fisiológica o cuando no, de 2 conceptos importantes de la muerte, que son la necrosis y la apoptosis, y vamos a hacer una introducción a la histología, donde vamos a hablar de los tipos de tejidos que existen, o sea, qué es un tejido, por supuesto, los tipos de tejido que existen, los tipos de tejido epitelial. Vamos a charlar más que nada de eso y del tejido conectivo que vimos hoy y unas generalidades del nervioso y también del muscular, ¿sí? Así que, bueno, un poco la idea era que se llevaran más que nada eso. Yo tenía la esperanza de poder dar los dos, pero era obvio que iba a ser muy complejo porque eran temas largos, así que no sé si alguien se quedó con alguna duda de lo que vimos hace un ratito, de la microscopía, si quieren que lo charlemos. ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien? Miren que yo no, acá no hay respuestas equivocadas, así que cualquier pregunta viene bien. Ah, las grabaciones van a quedar en YouTube. Ahora yo corto la grabación, lo voy a hacer ahora mismo y lo subo al canal de YouTube. Y así que ya va a quedar para verlo de nuevo. De todas maneras, cualquier duda que tengan también nos pueden mandar por los grupitos de WhatsApp. No hay